Hola, bienvenidos. En este vídeo lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio que resulte ilustrativo sobre esto que estábamos hablando de la representación de funciones, del estudio completo de una función y su correspondiente representación gráfica. Como la representación gráfica y las cualidades que tiene una función depende bastante del tipo de función que tengamos, entonces para intentar ser suficientemente ilustrativo y poder mostrar un abanico suficientemente amplio de las situaciones con las que nos podemos encontrar, lo que voy a hacer es grabar un vídeo para cada uno de los tipos de función más común, es decir, polinómica, racional, una con exponencial, una con logarítmica y una con radicales. En este vídeo vamos a resolver el caso de tener una función exponencial. Esta función apareció en el examen de selectividad de la Comunidad de Castilla y León en el año 2013. Creo que no propiamente la representación de la función, sino solo el estudio de algunas de las características. Creo recordar las asíntotas y la monotonía. Pero vamos a aprovechar y vamos a estudiar todas las características de esta función y vamos a aprender a representarla, porque sí es verdad que algunas veces dejan caer como último apartado, pues eso, dibuje un esbozo de la gráfica. Entonces, vamos a empezar calculando el dominio de la función. Dominio de la función sería, nosotros aquí tenemos una polinómica, que su dominio es todo R, y la exponencial, también su dominio es todo R, pero esto tiene una pequeña trampa, y es que el exponente es negativo. Por lo tanto, esta función nosotros la podríamos escribir tranquilamente como x más 1 partido e elevado a x. Lo que en principio parece una multiplicación es una división. Y en una división nosotros no podemos dividir entre 0. Entonces nos tenemos que preguntar cuándo el denominador vale 0. E elevado a x vale 0. Pero claro, esto no sucede nunca. La función exponencial nunca se anula. De hecho, el que no sepa eso lo que puede hacer es despejar la x haciendo logaritmo a los dos lados. Si yo hago logaritmo neperiano aquí, se me queda la x y aquí me saldría logaritmo neperiano de 0. Pero el logaritmo neperiano de 0 no existe, es precisamente menos infinito. Por lo tanto, la exponencial no se anula nunca y el dominio de esta función sería todo R. El dominio y la continuidad. La continuidad de una función definida en un solo trozo coincide con el dominio. Una vez que tenemos claro esto y no hemos caído en la trampa y hemos mirado, porque esta vez pues, ha dado la casualidad que va a valernos todo R, pero podría pasar que aquí tuviéramos otro tipo de función y sí se anule. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas. Vamos a ver la simetría, que sería el segundo apartado. La simetría, pues tenemos la función, vamos a evaluar la función en el opuesto, sería menos x más 1 e elevado menos x, que obviamente es distinto que la función original, por lo tanto no tiene simetría par. Y vamos a ver el opuesto de la función, que sería cambiarle el signo a la imagen, menos x más 1 e elevado menos x. Comparando con esta, obviamente no son iguales, no tienen nada que ver, porque aquí tenemos menos x más 1, aquí tendríamos menos x menos 1, y además la exponencial tiene distinto signo en el exponente, por lo tanto tampoco sería impar. En este caso pues no hemos encontrado que la función tenga ninguna simetría. Vamos a ver el corte con los ejes. Corte con los ejes, pues corte con los ejes tenemos dos ejes, y nosotros sabemos que para calcular los puntos de corte con el eje de la x tenemos que hacer la y, la otra variable, igual a 0, que eso es lo mismo que tener que resolver la ecuación elevado menos x. Un producto de funciones vale 0 cuando cada una de las funciones vale 0, cuando alguna de las dos funciones vale 0, x más 1 igual 0 implica x igual a menos 1 y e elevado menos x igual 0, pero la exponencial ya hemos visto que no se anula nunca, por lo tanto esto nunca puede valer 0. Eso significa que x igual menos 1 y y igual 0 sería el punto de corte con el eje de la x. ¿Cuál sería el punto de corte con el eje de la y? Pues la variable x le igualamos a 0, eso sería encontrar la imagen del 0, f de 0, 0 más 1, 1, por e elevado a 0, e elevado a 0 vale 1. Por lo tanto, el punto de corte en este caso con el eje de la y sería el 0, 1. 0 de x, 1 de y. En el apartado de corte con los ejes solemos representar también las regiones o estudiar las regiones de la función. Entonces, en la recta de dominio, en este caso todo R, añadimos los cortes con el eje de la x, es decir, el menos 1. Y evaluamos la función en cada intervalo para ver qué signo tiene. El 0 estaría aquí, lo hemos sustituido aquí ya y nos sale 1, solo nos interesa el signo positivo. Y en menos 2, por ejemplo, tenemos menos 2 más 1 menos 1,
y la exponencial, que siempre es positiva, negativo por positivo, negativo. Por lo tanto, región negativa, región positiva, sacamos las conclusiones, negativa de menos infinito a menos 1, positiva de menos 1 a más infinito. Tenemos las regiones, lo siguiente sería estudiar la asíntota, sería el punto 4, asíntotas. Asíntotas, pues tenemos asíntota vertical. Nosotros sabemos que x igual k es asíntota vertical si el límite cuando x tiende a k de la función vale infinito. Los candidatos a esto van a ser los extremos del dominio, es decir, nosotros tenemos que dividir entre 0 para poder irnos a infinito. Y en este caso, como el dominio es todo R, no tenemos asíntota vertical, no tiene. Asíntota horizontal. Asíntota horizontal sería en el eje de la y, una recta horizontal, y sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a k, un número finito. Tiene que ser distinto de infinito. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de la función, x más 1 partido e elevado a x, lo vamos a escribir así ya por comodidad, obviamente esto es una indeterminación, infinito partido infinito, y nosotros podemos aplicar aquí la regla de L'Hopital. Derivo arriba y derivo abajo. Derivada del de arriba 1, derivada del de abajo e elevado a x. Vuelvo a sustituir. 1 partido infinito, 0. Por lo tanto, sí tenemos una asíntota horizontal. Asíntota horizontal en y igual 0. Posición relativa. La posición relativa sería estudiar particularmente qué pasa en más infinito y en menos infinito. Límite cuando x tiende a más menos infinito de la función menos la asíntota. En este caso es menos 0 y sería como estudiar la función original, pero mucho cuidado, porque si aquí no fuera 0 tendríamos que restarle el valor de la asíntota. Límite cuando x tiende a más menos infinito, como es esta función nos vale la misma simplificación y vamos a llegar a tener 1 partido e elevado a x. Aquí separamos y en un sentido nos vamos a más infinito y en otro a menos infinito. E elevado a más infinito tendríamos 1 partido infinito, pero que vale 0. Más, entre más, 0 por la derecha. Pero en menos infinito tenemos 1 partido e elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito es 1 partido e elevado a infinito que vale 0. Tenemos 1 partido 0. Y 1 partido 0 es infinito, por lo tanto en menos infinito no tendríamos asíntota horizontal. Así que muchísimo cuidado con esto, porque podría suceder que cuando nosotros estudiamos generalmente la asíntota horizontal en el infinito, no la detectemos al estudiar el infinito no signado. Sin embargo, exista. Entonces, aquí cuando nos aparezcan exponenciales, la asíntota la tenemos que estudiar signada. Límite cuando x tiende a más infinito, límite cuando x tiende a menos infinito. Porque en una exponencial, el exponente, el signo del infinito en el exponente, nos varía el resultado. Fijaros, en más infinito tenemos una asíntota horizontal, en menos infinito no hay asíntota. ¿Vale? Entonces, muchísimo cuidado con esto. Como la función está definida en un solo trozo y hemos detectado asíntota horizontal, oblicua no va a tener. Oblicua no tiene por tener horizontal. Entonces ahora el siguiente punto sería estudiar la monotonía de la función. Monotonía y extremo. La monotonía es lo que se llama crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos es lo que se llaman máximos y mínimos relativos. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar, igualar a 0 y ver si eso tiene alguna solución. Derivamos la función, sería derivada del de arriba, 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Yo puedo quitar una e de aquí, una e de aquí y una e de aquí. Simplifico y tengo 1 menos 1, se van, menos x partido e elevado a x. Esto lo tenemos que igualar a 0 y una fracción vale 0 cuando el numerador vale 0, por lo tanto f' de x vale 0 si solo si menos x vale 0, que es lo mismo que decir que x vale 0. Ahora estamos en disposición de estudiar la monotonía. En la recta del dominio, que era todo R, añadimos los puntos donde se anula la derivada y evaluamos el signo de la derivada en cada uno de los intervalos. La tenemos aquí simplificada. La exponencial siempre es positiva, por lo tanto en menos 1, menos por menos más, y en el 1, menos por más menos,
se nos queda negativo. Esto significa que la función aquí crece y aquí decrece y podemos sacar conclusiones. Creciente de menos infinito a 0, decreciente de 0 a más infinito, y como aquí sube y luego baja, estamos estudiando el signo de la derivada en un entorno del 0, tiene un máximo en el 0 algo. ¿En qué algo? Tenemos que sustituir el 0 en la función original, la tenemos aquí, 0 más 1 es 1, e elevado a 0 es 1, 1 entre 1, 1. Una vez que tenemos las conclusiones de la monotonía, podemos estudiar la curvatura, que es el punto 6, curvatura, y los puntos de inflexión. Es un estudio análogo al de la monotonía, pero con la segunda derivada. Segunda derivada igual 0, y miro a ver si eso tiene solución. Tenemos que calcular la segunda derivada. Tenemos aquí la primera derivada, lo derivamos. Derivada del de arriba menos 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, menos por menos más x por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Un e elevado a x de aquí, un e elevado a x de aquí y un e elevado a x de aquí se van y se nos queda menos 1 más x partido e elevado a x. Segunda derivada igual 0, si solo si el numerador vale 0, menos 1 más x igual 0, si solo si x vale 1. Ese será nuestro candidato a punto de inflexión y puedo estudiar la curvatura de la función. La recta del dominio, el dominio era todo R, no tengo que quitar nada, añado los puntos donde se anula la segunda derivada. Evalúo el signo de la segunda derivada en cada intervalo, por ejemplo en el 0, menos 1 arriba, e elevado a 0 vale 1, negativa, y en el 7, 7 menos 1, 6 positivo, la exponencial siempre positiva, más entre más, más. Por lo tanto, la función aquí es así y aquí de esta manera. Esto no lo nombro normalmente, o lo digo en todos los vídeos, porque la notación es distinta en bachillerato que en la universidad. Uso notación de bachillerato porque este examen es de selectividad. En notación de bachillerato tendríamos convexo, así, de menos infinito a 1, cóncavo, así, de 1 a más infinito, y un punto de inflexión en el 1 algo. ¿Cuál es ese algo? Pues sustituyo 1 y 1, 2, 2 partido e. Y ahora que tenemos la curvatura, estamos en disposición de representar la función. Representación. Pues dibujo mi eje cartesiano, x, y, el dominio era todo R. Cortaba en el eje en el menos 1, 0 y en el 0, 1 al eje de la y. Tenía una asíntota horizontal en el 0 por arriba en más infinito, es decir, que en más infinito va al 0 por arriba. Luego teníamos la monotonía que daba lugar a las conclusiones de tener un máximo en el 0, 1, este 0, 1 es un máximo, y luego en el 1, 2 partido e, que es un puntico por aquí, tiene un punto de inflexión. Por lo tanto, esta función hace así, se va para abajo, aquí cambia la curvatura y se vuelve de esta manera, y esta sería la representación. Una vez que tenemos la representación, pues le damos el recorrido, que sería decir que la imagen de la función, la imagen es lo mismo que el dominio, pero en el eje de la y, decir qué valores del eje de la y tienen gráfica de la función, de menos infinito hasta este punto, que es el 1. Menos infinito, 1. El 1 incluido, cerrado, porque este era el máximo, el 0, 1, el valor del eje de la y, un 1. Hemos terminado el ejercicio, se nos ha quedado bastante bien argumentado y bastante completo. Si a vosotros os ha quedado alguna duda, os invito a que escribáis los comentarios del vídeo. Os la contesto en cuanto la vea. También os invito a que os conectéis a los directos. Todos los miércoles por la tarde estoy un ratillo en directo contestando dudas. No tenéis que avisar con antelación. Os conectáis, preguntáis y os contesto si me lo sé.